Después de estar viuda durante 20 años, presenté a mi nuevo novio en la reunión familiar de Navidad. Sin embargo, mis 3 hijos adultos me atacaron a la fuerza delante de todos. Dijeron que no pensaba con claridad, me acusaron de querer ceder mis bienes a alguien ajeno a la familia e incluso me llamaron descarada, alegando que estaba arruinando la reputación familiar. Me dijeron que me fuera, que esa casa ya no me recibía. 3 meses después, uno por uno, aparecieron en mi puerta, con el equipaje en la mano, llorando y suplicando volver. Pero esta vez, solo abrí la puerta para aquellos que realmente lo merecían. Miré por la ventana de la cocina, las luces navideñas ya colgaban a lo largo de la calle, proyectando un brillo cálido y alegre. Coloqué la última tanda de pan de jengibre en la lata, cerré bien la tapa y dejé escapar un profundo suspiro. Esta Navidad fue diferente. Por primera vez en 20 años, sentí que por fin estaba haciendo algo por mí. Walter estaba sentado en el viejo sofá de la sala de estar, con sus gafas redondas puestas, sosteniendo en sus manos mi libro casi desgastado y una pequeña sonrisa jugando en sus labios al encontrarse con una línea particularmente hermosa. Al darse cuenta de que lo observaba, dejó el libro y levantó su taza de café hacia mí. ¿Necesitas que pruebe uno?, preguntó suavemente, con voz ligera y burlona. Sonreí y me acerqué, entregándole una esquina de pan de jengibre ligeramente imperfecta. Dio un mordisco y asintió, como si juzgara seriamente la propuesta de un concursante. ¿Sabes?, dijo, es perfecto. Lleno de ese sabor casero. Me senté a su lado, apoyando mi hombro en el suyo. La habitación estaba en silencio, sin música de fondo, solo el tic-tac del reloj en la pared y el suave crujido de Walter al masticar su galleta. ¿Estás seguro de que estás listo?, susurré. ¿Listo para mañana?, preguntó bajando la voz. Sí. Él sonrió y cubrió suavemente mi mano con la suya. Maggie, son tus hijos. No tienes que disculparte por encontrar el amor. No respondí de inmediato. Me quedé mirando las luces navideñas de la repisa, deteniéndome en silencio unos segundos. Sabía que no debía disculparme. Pero esa culpa vieja e infundada aún persistía. Cuando Frank murió hace 20 años, James acababa de graduarse de la universidad, Amy aún estudiaba en el colegio comunitario y Ethan ni siquiera había sacado su licencia de conducir. Les había dedicado toda mi vida. Trabajaba de día, cocinaba de noche y les cuidaba durante las fiestas, sin pensar jamás en empezar de cero. En aquel entonces, incluso creía que la viudez era un lujo que no podía permitirme. Pero entonces, ese día en la biblioteca, la que estaba cerca del puerto con sus viejos pisos de madera, estaba hojeando libros de la sección de poesía y Walter estaba frente a mí. Estaba buscando una colección de poemas de Emily Dickinson. Recuerdo que de repente levantó la vista y preguntó con seriedad, ¿crees que cuando escribió «La esperanza es la cosa con plumas», se estaba consolando a sí misma o a alguien más? Lo miré a los ojos y fue como si de repente entendiera un idioma que no conocía antes. No fue enamorarse sino comprender. Esa comprensión era más firme, más profunda y duradera que el amor. Ese año vimos juntos 17 películas clásicas, 3 de ellas en una proyección al aire libre en el museo. Fuimos al Jardín de Rosas de Santa Bárbara, donde me compró un viejo peine de madera, diciendo que era clásico y hermoso. También se unió a mí para volver a visitar mercados de pulgas, ayudándome a redescubrir los pasatiempos que tenía antes de ser madre, la pintura, la jardinería, la ópera. Dijo que mi risa era más valiosa que los tesoros del museo. Ahora quería presentarles este hombre a mis hijos. Quería decir, no tienes que quererlo, pero por favor, respétalo y respeta mi decisión. Porque él es mi mayor alegría ahora mismo. Walter pareció percibir que había regresado a mis recuerdos. Se giró hacia mí. ¿Qué te preocupa ahora? Negué con la cabeza. Yo solo, no quiero que mañana se sienta como el día del juicio final. Se puso de pie y recogió las pequeñas bolsas de regalo que había preparado para cada uno de los niños, cada una adornada con una nota que yo mismo había escrito a mano. La de James era una colección de entradas de cine antiguas, la de Amy era una bufanda verde oscuro que había tejido con lana y la de Ethan era un vinilo de jazz de edición limitada. Eres demasiado amable, murmuró Walter. No rechazarán a una madre tan gentil y digna.
Pero podrían rechazar a una viuda que se volvió a casar, murmuré, mi voz casi ahogada por el sofá. Hizo una pausa por unos segundos, luego colocó suavemente los regalos sobre la mesa, ayudándome a ponerme de pie. Que nos rechacen, Maggie. Mañana entraremos en su casa, no para rogarles que nos acepten, sino para mostrarles con orgullo nuestra felicidad. Asentí. La brisa marina de afuera se volvió de repente suave, como una manta vieja, envolviéndome suavemente los hombros. Sabía que mañana me diría, ya he seguido las reglas suficiente. Es hora de tomar decisiones. Cuando llegamos a casa de James, los villancicos ya estaban sonando en la sala de estar. Sus decoraciones siempre estaban muy bien pensadas. La estrella en la copa del árbol, incrustada con joyas rojas, era algo que les había regalado hacía más de una década, cuando James y su ahora separada esposa acababan de mudarse a esta casa de 3 pisos. Esa estrella todavía estaba en la cima, pero nadie mencionó nunca de dónde había venido. Walter y yo nos quedamos en la puerta y tocamos el timbre. Me dio un apretón tranquilizador en la mano, pequeño, pero suficiente para calmarme. Amy abrió la puerta. Llevaba un suéter rojo brillante y su sonrisa se desvaneció por un instante al ver a Walter. Hola, mamá, dijo con voz monótona. Miró a Walter. ¿Tú eres? Estaba a punto de hablar cuando oí la voz de James desde dentro. ¿Eres tú, mamá? Salió, vestido con un traje elegante y una camisa blanca impecablemente planchada. Parecía estar listo para una reunión con un cliente, no para una reunión familiar informal. Se quedó en la puerta, miró a Walter y su expresión no mostraba ninguna sorpresa, sino más bien una mirada fría y evaluadora. Pase adelante, dijo con tono indiferente. Cuando entramos, Ethan asomó la cabeza desde la cocina, con un trozo de queso todavía en la boca. Se detuvo cuando vio a Walter, frunció el ceño y no dijo una palabra. Me aclaré la garganta y dije, niños, me gustaría aprovechar esta oportunidad en nuestra reunión de Navidad para presentarles a alguien muy importante para mí. ¿Importante?, preguntó James de inmediato, con voz despejada. Asentí y le hice un gesto a Walter. Soy Walter Hayes, sonrió, es un placer conocer a su familia. Ethan dejó el queso, se apoyó contra el marco de la puerta de la cocina y nos miró con impaciencia. Amy sonrió cortésmente pero bajó la mirada, claramente no queriendo involucrarse. James se hundió en el sofá con un profundo suspiro. Mamá, ¿te das cuenta de lo vieja que tienes?, dijo sin siquiera mirarme. Me quedé atónito, pero antes de poder responder, añadió, ¿quieres pasar tus últimos años con un desconocido? ¿De verdad crees que vamos a apoyarte en esto? James, por favor, intenté mantener la voz firme, Walter no es un desconocido. Nos conocemos desde hace un año. Solo, quiero que lo conozcas, que lo entiendas. ¿Entiendes?, se burló a mí de repente. Si todos actuáramos como tú, saliendo con chicos después de los 60, ¿qué pensarían de nosotros? Ethan le interrumpió, ¿crees que todavía tienes 30? Déjame decirte la verdad, mamá, nadie va a querer limpiar tu desastre. Si terminas con problemas de salud o de dinero, ¿se supone que debemos intervenir de nuevo? Me quedé congelado, sintiendo como si mis pies estuvieran clavados al suelo. No te pido que intervengas. Solo quiero compartir mi vida contigo, mi alegría, la felicidad que he encontrado con alguien a quien respeto y me importa. Controlé mis emociones lo mejor que pude. James se levantó, dio un paso más cerca y su voz se volvió más aguda. Así que planeas transferir tu casa, tu jubilación, incluso las escrituras de nuestra casa familiar, a su nombre? Nunca dije eso, lo miré fijamente, incrédula. No sabían que Walter, un profesor de historia jubilado, tenía mejor situación económica que yo. Pero lo has pensado, ¿verdad?, insistió. Todo lo que has conseguido durante todos estos años, ¿no es todo por esta familia? De repente sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a hablar con calma. Todo lo que he hecho ha sido por voluntad propia, pero eso no significa que puedas decidir cómo vivo el resto de mi vida. Bien, haz lo que quieras, dijo Amy cruzándose de brazos. Pero no esperes que te apoyemos. Y no intentes usar la familia para hacernos sentir culpables. Ethan se burló,
de verdad que no lo entiendo. ¿Por qué traes a un anciano como invitado de Navidad y esperas que finjamos darle la bienvenida? Eres un descarado. La habitación quedó en silencio, el único sonido era Noche de Paz, que seguía sonando suavemente desde los altavoces. Walter me tiró suavemente del brazo, con voz suave. Vamos. Pero justo cuando nos dimos la vuelta para irnos, James lanzó un último golpe que destrozó cualquier esperanza restante. No vuelvas. Recuerda, esta casa no recibe a una madre tonta y enamorada. Arruinarás la reputación de nuestra familia. Me detuve en seco y me giré para mirarlo, mirándolo fijamente durante varios segundos. Su rostro estaba serio, sin rastro de arrepentimiento. Así es, susurré con voz ronca. Recogí las bolsas de regalo que había preparado para ellos, pero dudé antes de volver a colocarlas suavemente sobre la mesa. Que pasen una feliz Navidad, me giré para mirarlos, realmente les deseo paz y felicidad. Tomé la mano de Walter y salimos de la casa, la que una vez había decorado cuidadosamente para Navidad. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y el viento se levantó, haciendo que las luces del porche parpadearan. Walter me abrazó. ¿Estás bien? No dije nada. Solo asentí. No estaba seguro de si temblaba de ira o de frialdad. En ese momento, me di cuenta de una cosa: después de 20 años de criar a 3 hijos, nunca les había enseñado a respetarme. Cuando llegamos a casa, ya estaba completamente oscuro afuera. Walter insistió en llevarme a casa, diciendo que podría ser muy difícil para mí estar sola. Había sido terca, diciéndole que estaba bien, pero en cuanto metí la llave en la cerradura, mi mano no pudo evitar temblar. La sala estaba completamente a oscuras. No encendí las luces, simplemente me quité el abrigo y lo colgué en el gancho junto a la puerta. Luego me senté en el sofá, mirando la pared vacía. Walter se sentó a mi lado, en silencio, sin apresurarse a decir nada. Siempre sabía cuándo guardar silencio. Las palabras de mis hijos todavía resonaban en mi mente. Eres un descarado. No esperes que te apoyemos. Estás arruinando el nombre de la familia. Cada una de esas palabras era como un pequeño cuchillo, ninguno fatal, pero todas penetraban profundamente en mis huesos. Siempre pensé que, aunque nuestra relación no era perfecta, mi vínculo con mis hijos era sólido. Había hecho tanto por ellos. Cuando James era niño y a menudo se enfermaba, me quedaba despierta toda la noche a su lado. Cuando Amy casi se quedó sin dinero para el alquiler en la universidad, reuní el dinero para pagarlo. Ethan todavía usa la tarjeta secundaria que le di para pagar las facturas de crédito, y ni una sola vez me dijo gracias. ¿Y ahora? Solo porque empecé un romance a una edad avanzada, me trataron como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Ni siquiera escucharon una palabra de explicación. Me limpié la cara intentando calmarme, pero las lágrimas seguían cayendo. Walter me abrazó. Me apoyé en su hombro sin decir palabra. Él tampoco habló, solo me dio unas palmaditas suaves en la espalda, lentas y constantes. Después de un rato, sorbí por la nariz, forzando una sonrisa. ¡Qué tontería! Antes de mencionarte, incluso horneé pan de jengibre y escribí tarjetas, pensando que podría darles una grata sorpresa. Walter negó con la cabeza. No, Maggie. No es una tontería. Simplemente eres demasiado buena. Siempre has pensado en los demás. ¿Y ellos qué?, pregunté en voz baja. Nunca me han preguntado cuántos años he pasado sola. No respondió. Solo me miró. Sabía que lo entendía, pero también sabía que no podía soportar este dolor por mí. Al día siguiente, estaba en el jardín podando los rosales. Aunque era invierno, algunas plantas aún tenían flores rosas suaves. La luz del sol caía sobre el césped y el patio estaba en silencio, solo se oía el sonido de las tijeras cortando las ramas y el ocasional canto de algún pájaro en la distancia. Mi teléfono vibró con una nueva notificación de las redes sociales. Lo recogí y vi una foto que Amy había publicado. Ella, James y Ethan de pie frente al árbol de Navidad, rodeados de sus hijos. El título decía: que todas las familias estén seguras y felices. Bajé a los comentarios.
Un vecino había escrito, ¿dónde está Maggie? Amy respondió, hemos cortado lazos con ella. No queremos que nos molesten. Por favor, comprenda. Me quedé congelado. Las tijeras todavía estaban en mi mano, la hoja presionaba ligeramente contra el tallo de una rosa, pero no la corté. En ese momento no estaba triste. Estaba completamente despierto. No solo se habían negado a aceptar a Walter, sino que también habían decidido que yo era el que debía ser podado, como una mala hierba inútil. En ese momento sonó mi teléfono. Era Vivian. ¿Lo viste?, preguntó en cuanto contesté, con un tono claramente molesto. Lo vi, dije suavemente. Esto es demasiado, hizo una pausa. ¿Sabes por qué hacen esto? No es porque hayas hecho algo mal, sino porque tienen miedo de perder el control. Siempre has sido su apoyo y han dado por sentado tus sacrificios. Ahora que no vives según sus reglas, están empezando a entrar en pánico. No dije nada, solo escuché en silencio. Ella continuó, Maggie, tienes que preguntarte, ¿cuánto tiempo más vas a seguir intentando complacerlos? Has sacrificado la mitad de tu vida por ellos. ¿No es hora de vivir para ti misma? Hice una pausa por unos segundos y luego susurré, tienes razón. Todo este tiempo, he dedicado todo mi tiempo y energía a ser una buena madre, pero nunca me pregunté, ¿soy una mujer feliz? Al otro lado de la línea, la voz de Vivian se suavizó. Por fin, has despertado. Aún estás a tiempo. Después de colgarlo, coloqué las rosas recortadas en un frasco de vidrio viejo y lo coloqué en el centro de la mesa del comedor. Cuando Walter entró y me vio, me preguntó amablemente, ¿cómo estás hoy? Mejor que ayer, hice una pausa, Walter, quiero cambiar algunas cosas. Se sentó y me miró seriamente. Ya no quiero vivir para nadie, ni quiero seguir forzando la armonía solo para complacer a los demás. Quiero empezar por mí mismo, dar el primer paso. ¿Cómo quieres hacer eso?, preguntó. Me levanté, caminé hacia el estudio, abrí el cajón y saqué los documentos de la cuenta y la propiedad que no habían sido tocados en años. Quiero que sepan que no soy su cajero automático predeterminado ni una madre a la que puedan dejar de lado cuando quieran. Él asintió, con una mirada suave pero firme. Siempre estaré a tu lado. En ese momento supe que mi verdadero hogar ya no estaba en esa casa de 3 pisos, sino en un lugar donde alguien te respeta, te apoya y está dispuesto a estar a tu lado. Me habían echado de su casa. Pero a partir de ahora, me iba a dar la bienvenida nuevamente a mi verdadera vida. Pasé toda la tarde organizando todas las transacciones financieras entre mis hijos y yo, una por una. Nunca había hecho algo así. Durante los últimos 20 años, cada vez que me pedían ayuda, automáticamente decía que sí. Ya fueran las inversiones fallidas de James, el alquiler atrasado de Amy o la tarjeta de crédito al límite de Ethan, siempre pensé, son mis hijos, no puedo ignorarlos. Pero ahora por fin entendía que parte de esa ayuda no se debía al amor, sino a un hábito impulsado por la culpa. Ese autosacrificio habitual era un grillete invisible. Pensé que era amor familiar, pero en realidad era autoexplotación. Marqué el número de mi gerente de cuenta bancaria y mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Hola, soy Margaret Delany. Necesito cancelar algunas tarjetas secundarias autorizadas. ¿Qué titulares de tarjetas? Pronuncié el nombre de Ethan claramente, una palabra a la vez. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y luego respondieron, entendido. La tarjeta se congelará en 24 horas y, posteriormente, se desactivará del sistema. Asentí. De acuerdo. Además, necesito configurar alertas de facturas individuales. Todas las transferencias importantes requieren mi aprobación previa. Cuando colgué, no sentí ninguna vacilación, solo una sensación de alivio largamente olvidada. Al día siguiente, me puse en contacto con nuestro asesor financiero. Sí, la casa, por la que trabajé duro, ahorrando y ahorrando tras la muerte de Frank, durante décadas, todavía era considerada por mis hijos como propiedad reservada. A mí incluso me había dicho en privado, mamá, si algún día falleces, esa casa será mía. Será perfecta para mí y para los niños. En ese momento, no respondí,
solo sonreí. Ahora, levanté el teléfono y dije, estoy planeando vender la casa. Comprobó 2 veces la dirección y, tras una breve vacilación, preguntó, ¿la de East Haven? Sí, ese. Lo limpiaré antes de la primavera. Puedes empezar a prepararlo para ponerlo a la venta ahora. Pude oír la conmoción en su costado, pero rápidamente respondió, no hay problema. Prepararé los materiales. Después de eso, le envié a Amy un breve mensaje. La casa estará a la venta el año que viene. Tendrás que empezar a buscar una vivienda alternativa. Te daré tiempo de sobra para que te adaptes, pero no te hagas ilusiones. El teléfono tardó menos de 5 minutos en sonar. Era ella, por supuesto. Mamá, ¿de qué se trata esto? Su voz ya estaba teñida de emoción. Prometiste dejarnos la casa a Emma y a mí. Nunca dije, seguro, a mí. Solo dije, hablamos de eso más tarde, punto. ¿Es por él? ¿Te convenció para que hicieras esto? Nadie me convenció. Fue mi decisión, respondí con calma. Guardó silencio unos segundos antes de que le temblara la voz. Estás loca, mamá. Nos has dado toda tu vida, y ahora, por una extraña, ¿nos estás alejando a todos? No es un extraño, la interrumpí. Walter me respeta más que ninguno de ustedes. Nunca me ha ridiculizado por mi edad, mi estatus ni mis decisiones pasadas. Y tú, solo porque estoy empezando un nuevo capítulo en mi vida, me avergüenzas, me abandonas. Ella intentó decir algo más, pero no le di la oportunidad. He sido claro. Lo que decidas hacer a continuación depende de ti. Ya no consideraré, organizaré ni soportaré tus cargas por ti. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa del comedor, respirando profundamente. Entonces miré a Walter. Estaba de pie en la puerta de la cocina, con los ojos llenos de un tierno orgullo. ¿Sabes? Me acerqué a él, apoyándome en él. Nunca he estado tan seguro de no ser su herramienta, ni de que solo soy su billetera de emergencia. Me besó suavemente la frente y dijo, esta es la mujer que conozco. En los días siguientes, cancelé todas las tarjetas de crédito secundarias y borré todas las configuraciones de transferencias automáticas de mi cuenta, los honorarios de tutoría de Amy, la membresía del gimnasio de Ethan, la tarjeta de respaldo de emergencia, de James que nunca fue devuelta, dejé que ellos lo resolvieran por sí mismos. Luego comencé a organizar mi propia vida. Compré plantas perennes en el vivero, unas que no me había atrevido a comprar en años. Reservé un viajecito para Walter y para mí, no una visita familiar ni para ayudar a los niños, sino simplemente, queremos ir. Quité el marco de recuerdos familiares que llevaba colgado 20 años y lo sustituí por una foto de Walter y yo frente a una librería de segunda mano, un día de sol cálido, y la forma en que me cogía de la mano parecía decir, siempre estoy aquí. Ninguna de estas cosas fue escrita en la Biblia, en las reglas familiares, ni recomendada en ninguna guía de maternidad. Pero cada paso me hacía sentir más cerca de vivir para mí. Nunca imaginaron que realmente iba a salir de la casa que me tenía confinada, que ya no les servía té, que ya no los cubría. Tampoco jamás imaginaron que un día yo estaría de mi lado. Esto no fue una rebelión, fue una elección. No soy una madre rebelde, simplemente entendí finalmente, no importa la edad que tenga una mujer, puede negarse a ser consumida y elegir ser apreciada. La casa que originalmente había planeado dejarle a Amy en East Haven, a unos 20 minutos en auto de donde vivía ahora, siempre había sido una fuente de discordia en mi mente. Al principio, tenía pensado dejárselo a ella y a Emma. La casa estaba cerca del hospital comunitario donde trabajaba Amy, la ubicación era conveniente y en el jardín delantero había un roble que planté hacía muchos años. Pero ahora, el columpio debajo de ese árbol se había oxidado y Amy nunca había tomado la iniciativa de cuidar la casa. Esa noche, Amy y Ethan aparecieron en mi puerta, uno tras otro. Sin llamar, sin dudar en la puerta, solo el olor a conflicto en cuanto entraron. ¿De verdad vas a vender la casa? Amy estaba de pie en medio de la sala, con el rostro tenso. ¿Ni siquiera lo hablaste conmigo? Ethan se apoyó contra el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos, parecía como si estuviera allí solo para animarla.
No necesito discutirlo, dije tranquilamente desde mi asiento en la mesa del comedor, es mi casa. Pero ya me has insinuado que es mío, alzó Amy la voz. Estoy criando a Emma sola, ya sabes lo difícil que es alquilarla. ¿La estás vendiendo? ¿Te convenció ese viejo? Walter no influyó en ninguna de mis decisiones, la interrumpí. Me acabo de dar cuenta de que mis indirectas anteriores alimentaban tus expectativas. No quiero seguir haciéndolo. Ethan intervino, ¿entonces vas a depender de Walter para tu jubilación? ¿Sabes siquiera cuánto tiene? ¿No te preocupa que te estafen? Lo miré con voz fría. Ethan, todavía recuerdo las facturas de tu tarjeta de crédito cada mes. ¿Usas mi tarjeta secundaria, y aún así te preguntas cómo gasto mi propio dinero? Su rostro se puso rígido, pero no respondió. Me levanté, saqué varios documentos del cajón y los coloqué frente a ellos. Estas son copias de los extractos bancarios que acabo de obtener. Pueden ver cuánto les he transferido, cuántas facturas he pagado y cuántas pólizas de seguro les he contratado en los últimos 5 años. Amy miró hacia abajo, hojeando las páginas, su expresión se oscurecía con cada vuelta. Ya no son niños. Ethan, tienes 30 y tantos, Amy, tú también eres madre. Lo que hice por ustedes no fue una obligación, fue por amor. Pero el amor no se da por sentado. Los observé, ambos en silencio, sin atreverme a discutir. Cancelaré todas las tarjetas secundarias. A partir del mes que viene, no pagaré tus facturas, tu seguro ni tu matrícula, ni un solo centavo. Amy golpeó la mesa con la mano, incapaz de contener la ira. ¿Estás loca? ¿Le estás entregando toda tu vida a un extraño? ¿Y quién más crees que estaría dispuesto a cuidarte? Gritó Ethan, casi burlándose. Cuando enferme y te deje, te arrepentirás. El último vestigio de calidez en mi corazón se hizo añicos. Me levanté lentamente y los miré. ¿Alguna vez pensaste en los 20 años de soledad que pasé viviendo solo? ¿Te preguntaste quién estuvo a mi lado cuando necesité compañía? Estaban a punto de decir algo más, pero de repente se oyó la voz de Walter desde el pasillo. Estoy aquí. Llevaba un cardigan de lana gris y su tono no era fuerte, pero sí lo suficientemente claro para atravesar la tensión. No he gastado ni un centavo suyo, dijo. De hecho, le abrí una cuenta de seguro médico, una cuenta conjunta. Fue idea mía. Miró a Amy. ¿Sabías qué? Planeaba darle a Emma un fideicomiso educativo como regalo de bienvenida, como muestra de mi deseo de formar parte de esta familia. Pero parece que no soy bienvenido. La expresión de Amy cambió y estaba a punto de dar una respuesta, pero Walter no la esperó. No importa si no me das la bienvenida, dijo con voz firme. Pero no le faltarás el respeto. Eso no lo puedo aceptar. Se dio la vuelta y regresó a la cocina. Miré a Amy y Ethan, sin decir otra palabra, solo señalando la puerta. Deberías irte. Mamá, ¿no puedes reconsiderarlo? La voz de Amy se suavizó un poco, como si intentara salvar algo. La interrumpí. No digas nada. Ahora lo tengo muy claro, lo que te importa nunca ha sido yo como persona, sino lo que puedo aportar. Se quedaron allí inmóviles. Respiré hondo, me acerqué y les abrí la puerta. No te echaré de mi vida, pero no te dejaré que la controles más. Finalmente se fueron, y cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, me senté en la silla, inmóvil. Walter se acercó y me puso una taza delante. Era mi té de limón favorito, el vapor subía suavemente de la taza. Esta vez realmente te has dejado ir, dijo. Asentí. Ya no les debo nada. Ya pagué lo que me correspondía, susurré. No sé si todas las mujeres de 66 años tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Pero ahora sé que yo sí. Walter y yo fuimos a Monterey y nos alojamos en un pequeño hotel cerca de la playa. Por la noche, podía oír el sonido de la marea sobre la arena. La primera noche apenas dormí, no porque no pudiera, sino porque había pasado mucho tiempo desde que tenía el tipo de paz que viene sin el peso de la responsabilidad presionándome. A la mañana siguiente, dimos un paseo por la playa.
El cielo aún no había amanecido del todo y el aire era salado, con un toque a pino. Llevaba los zapatos en la mano, mis pies se hundían en la arena a cada paso, sintiéndome como si entrara en otro mundo. Walter me miró y sonrió, diciendo que parecía un estudiante finalmente liberado de la escuela. Desayunamos en un pequeño café junto a la playa. Él pidió panqueques de plátano y yo tostadas de salmón. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, y bajé la vista hacia mi plato, con ganas de reír. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó. Me acabo de dar cuenta de que hace tanto que no pido un desayuno que me guste, dije. Antes, siempre que salía a comer, pedía lo más barato. Pensaba, necesito ahorrar, los niños necesitan que les paguen el seguro la semana que viene, o se acerca el cumpleaños de Emma, necesito comprar un regalo. Walter dejó el tenedor y me miró. ¿Y ahora qué vas a pedir? Voy a pedir lo que me guste, sin importar el precio, bromeé. Después de ese desayuno, terminé un libro entero en el balcón del hotel por primera vez, sin interrupciones, sin mirar el móvil, sin que nadie me llamara mamá ni me pidiera que hiciera nada. Yo era simplemente yo misma, una mujer que ama la jardinería, la literatura, las películas antiguas y caminar por la playa. Cuando regresamos a casa, Walter y yo fuimos al centro cultural donde trabajaba su hija. Se llamaba Carla. Era coordinadora de programas sociales, tan amable e inteligente como su padre, con una sólida ética laboral. Ella me dio una cálida bienvenida y me invitó a unirme a un proyecto de mesa redonda de mujeres maduras que estaban organizando para la comunidad. Al principio dudé pero acepté. En la primera reunión, había 7 mujeres en la sala, maestras jubiladas, enfermeras solteras y un exmúsico que había perdido recientemente a su marido. Se turnaron para compartir las decisiones más valientes que habían tomado en los últimos 5 años. Cuando me llegó el turno, respiré hondo y dije, en Navidad les dije a mis hijos que tenía una relación. Se enfadaron y me echaron de casa. Pero no me rendí. Decidí vivir mi vida. La sala quedó en silencio y luego estallaron los aplausos. En ese momento me di cuenta de algo. A todas las mujeres nos habían enseñado lo mismo, ser buena madre, buena esposa, buena suegra, no ser una carga para los demás, no decepcionar a nadie. Pero nadie nos había dicho nunca cómo no traicionarnos a nosotros mismos. Durante los siguientes meses, comencé a ayudar a Carla a organizar el Salón de Mujeres Maduras en el Centro Cultural. Cada 2 semanas, realizábamos pequeñas reuniones para discutir temas como la vergüenza de los segundos matrimonios, la independencia financiera de las mujeres, cómo rechazar la manipulación emocional y los hijos no son el único sentido de la vida. Eran temas de los cuales nadie nos había hablado jamás. Pero ahora hablamos de ellos, y hablamos más claro que nadie. Esa primavera, me invitaron a una entrevista en una estación de podcast local sobre el tema Despertar y reinvención para mujeres mayores. El anfitrión preguntó, ¿cuándo crees que comenzó tu cambio? Dije, todo empezó el día que estuve en la sala de mi hijo, humillada por ellos. No grité ni lloré. Simplemente tomé la mano de mi pareja y salí de esa casa que ya no me recibía. Él asintió y preguntó, ¿te arrepientes? Sonreí y dije, el único arrepentimiento que tengo es no haberlo hecho antes. Después de emitirse el episodio, innumerables oyentes dejaron comentarios en las redes sociales diciendo, esta es la mujer en la que quiero convertirme. Y pensé, sí, así he sido siempre. Las relaciones entre las personas a menudo se reducen a una palabra, necesidad. En el momento en que dejé de ser necesario, mi teléfono quedó en silencio durante más de 2 meses. Amy dejó de enviar su mensaje habitual, mamá, ¿me puedes pagar la factura de la luz? Las notificaciones de la tarjeta de crédito de Ethan dejaron de aparecer, y James ni siquiera envió el mensaje habitual, Emma tiene una competencia este fin de semana, ¿vienes? Pensé que realmente habían decidido cortarme el suministro. Pero después me di cuenta de que simplemente aún no los habían llevado tan lejos. Cuando la vida se vuelve difícil, la gente siempre parece recordar a su madre. Esa tarde, acababa de terminar una reunión en el salón y estaba ayudando a Carla a limpiar las mesas cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Estuve a punto de colgar, pero por alguna razón contesté. Mamá, soy yo. Era James. No dije nada,
Solo esperé que continuara. Yo. ¿Podemos hablar? ¿Te parece bien ahora? Su voz carecía de la seguridad habitual, ya no era el tono de «te lo estoy diciendo», sino más bien «te estoy preguntando». Dudé un momento y luego acepté, claro. ¿Dónde estás? Estoy afuera de tu casa. Me quedé paralizado un momento y, por un breve instante, pensé en colgar. Pero al final volví. Estaba sentado en los escalones del porche, con el traje desaliñado, sosteniendo una bolsa de papel y con aspecto cansado. Cuando levantó la vista y me vio, incluso me dedicó una sonrisa tímida. Te compré ese té de cáscara de naranja que te encantaba, dijo, levantando la bolsita. Recuerdo que solías prepararte una taza todas las mañanas. No tomé el té ni respondí a su «me acuerdo». ¿Qué pasa?, pregunté, pasando junto a él y entrando en la casa. Me siguió sin que yo lo invitara. Se quedó de pie junto a la puerta de la cocina, sin sentarse. Quiero disculparme, dijo. La última vez que hablamos, lo que dije fue muy duro. Sé que estabas enojado. No estaba enfadada, interrumpí. Estaba herida. Él asintió, evitando mi mirada. ¿Cómo va el divorcio con Mary? Cambié de tema. Levantó la vista, como si lo hubiera pinchado. ¿Cómo lo supiste? No lo sabía. Pero podía adivinarlo. Sonrió con amargura. Perdí el caso. Mary se quedó con la casa y la mitad del dinero de nuestra cuenta. Estoy alquilando un piso por ahora, y la empresa está despidiendo gente. Mi proyecto fue cancelado. No hablé, solo lo observé. ¿Sabes qué es lo que más lamento? Bajó la voz. No es el divorcio, ni el dinero, es que pensé que tener una relación era algo de lo que avergonzarse. Algo dentro de mí se movió, pero no lo demostré. Me importaba demasiado cómo me veían los demás, demasiado como se suponía que debía ser mi madre. Pero nunca te pregunté qué querías. Hizo una pausa. No soy un buen hijo. Guardé silencio un rato antes de responder con suavidad, ya no quiero hablar de bueno o malo. Esos eran los estándares cuando eras niño. Ya eres adulto y debes responsabilizarte de tus decisiones. Él asintió. Lo sé. Entonces, ¿estás aquí hoy porque quieres que te perdone o porque quieres que te ayude? Sonrió con ironía. Ambas, supongo. Lo miré unos segundos, con voz suave pero clara. Estás aquí porque te arrepientes, no porque realmente lo entiendas. Necesitas ayuda, pero eso no significa que merezcas que me sacrifique de nuevo. Él entendió, pero no habló inmediatamente. Viniste aquí con una bolsa de té, pensando que olvidaría cómo me insultaste ese día. Mi tono no vaciló, no he olvidado cómo me humillaste frente a Walter, cómo me llamaste enamorada. Su rostro se endureció y no dijo nada. No soy despiadada, me apoyé en el mostrador. También soy una madre que merece respeto. Solo has pensado en mí cuando me has necesitado, pero cuando yo necesitaba tu apoyo, fuiste la primera en alejarte. La habitación quedó en silencio. Luego, habló en voz baja, estoy dispuesto a volver a casa y cuidarte. Hice una pausa, lo miré y luego pregunté lentamente, ¿lo haces porque quieres cuidarme o porque no tienes otro lugar a donde ir? Él no respondió, pero sus ojos lo delataron. Asentí, entonces no es necesario. Se quedó quieto, como si quisiera decir algo más, pero al final no dijo nada. Cuando se fue, no miró atrás. Esa noche me preparé una taza de té de cáscara de naranja. No lloré más porque finalmente entendí, la familia no es una deuda y el perdón no es una obligación. Unos días después de James, apareció a mí. Sin llamada ni mensaje de texto, simplemente apareció en mi puerta con Emma a cuestas, cargando una caja de almacenamiento destartalada. Emma estaba envuelta en una manta demasiado fina para el frío, con la cara roja de frío. Mi primer instinto fue sentir pena por ella. Pero esa ola de simpatía surgió solo para ser reprimida por los recuerdos. Amy habló primero. Mamá, solo necesito quedarme unos días hasta que encuentre un nuevo lugar. La miré. ¿Cómo fue que de repente te mudaste?
Evitó mi mirada. El casero decidió de repente subir el alquiler al firmar un nuevo contrato. Asentí. Sabes que la casa está en venta, ¿verdad? La de East Haven. Una vez dijiste que sería el futuro hogar de Emma y tuyo. Ella asintió, su voz apenas un susurro. Lo sé. Hice una pausa y luego la miré. ¿Aún esperas volver a vivir aquí? Se mordió el labio. ¿Tienes que decirlo así? Solo pregunto, dije, abriendo un poco más la puerta. Pase, Emma se está congelando. Entró, se sentó en el sofá y Emma se subió a mi regazo, llamándome suavemente, abuela. Le acaricié el pelo sin decir nada. Amy habló tentativamente, mamá, estoy dispuesta a cuidarte, estés enferma o no, estaré aquí para ti. La miré a los ojos y le pregunté lentamente, solo dices esto porque la casa aún no se ha vendido, ¿verdad? ¿Crees que aún hay una oportunidad? Ella dudó y su mirada se desvió. No estoy aquí para aprovecharme de ti, añadió rápidamente, simplemente. Emma es muy pequeña y no tengo a dónde ir. Suspiré, acomodando suavemente a Emma en mis brazos y luego me giré para mirarla. Amy, ese día en casa de James, te paraste frente a mí, mirándome como si fuera una niña que se había portado mal. Me dijiste que era una descarada. ¿Te acuerdas? Bajó la cabeza. Yo fui demasiado dura ese día. Dije suavemente, no fue tan duro. De verdad no querías verme feliz. De repente, alzó la vista con voz temblorosa. No tengo celos de ti. Solo tengo miedo, miedo de que cuando envejezcas, nadie te cuide, miedo de que te engañen, miedo de que estés sola, pero dijiste que le darías la casa a otra persona, y Emma ni siquiera tendrá una habitación donde quedarse. Asentí. ¿No te da miedo que me sientas sola? ¿Te da miedo perder tu apoyo, la red de seguridad que siempre has tenido? Ella se mordió el labio y no respondió. Continué, no quiero involucrar a Emma. Es inocente. Pero tienes que entender que ya no estamos en esa época en la que puedes simplemente decir, mamá, estoy pasando por un momento difícil y yo te cubriré. Ella rompió a llorar. Realmente no sé a dónde más ir. Hice una pausa y luego dije, solo lo diré una vez. No soy tu enemigo, pero ya no soy tu proveedor incondicional. No te lo perdonaré todo solo por lo que dijiste antes. Ella me miró sorprendida. Le devolví a Emma con cuidado. Puedes quedarte esta noche. Mañana puedo llevarte al refugio temporal, conozco el programa de asistencia para mujeres que hay allí. Amy se puso de pie de un salto. ¿De verdad eres tan cruel? La miré con tono sereno. ¿Desalmada? Le dijiste a la gente el día de Navidad que rompiste con tu madre, ¿y ahora me llamas desalmada? Ella no podía decir ni una palabra, estaba parada en la puerta, sosteniendo a Emma. No dije nada más, simplemente le abrí la puerta. Justo cuando ella salió, antes de que pudiera cerrar la puerta, apareció Ethan, con la cremallera de su chaqueta rota, llevando una bolsa de lona y luciendo más desaliñado de lo que nunca lo había visto. No tengo dónde quedarme, dijo nada más entrar, con las manos alzadas en señal de derrota. ¿Qué? ¿Planeas dejarme morir en la calle? Ethan, me apoyé en el marco de la puerta, tienes 31 años, tienes manos y pies, un título universitario y no has podido encontrar trabajo en los últimos 3 años porque te negaste a aceptar puestos de baja categoría. ¿Y ahora me culpas? Parpadeó, todavía con esa mirada de, me lo merezco. Sé que he tenido mal carácter, pero soy tu hijo, dijo. No puedes quedarte de brazos cruzados viendo cómo me desmorono. Lo miré en silencio un rato antes de hablar. Ustedes me llamaron enamorado, dijeron que era una desgracia, que arruiné el apellido de la familia. Me echaron ese día. Ahora, no tienen dónde quedarse, ni dinero, ni nadie que los cuide, ¿y quieren volver y ser mis hijos otra vez? Suspiré. No funciona así. Se quedaron en la puerta, Amy llorando mientras decía, mamá, nos equivocamos, por favor, danos otra oportunidad. Negué con la cabeza y hablé en voz baja. Ahora que te arrepientes, no borras lo que me dijiste.
Sus gritos se mezclaron, y los vecinos de abajo se asomaron. No dije nada más, solo marqué el número de seguridad de la comunidad. Hola, soy Maggie de la casa 3. Hay gente reunida afuera de mi puerta, ¿puedes enviar a alguien? Menos de 10 minutos después, aparecieron 2 patrullas de seguridad. Cerré la puerta con llave y solo hablé por la rendija. Ya me dijeron que me fuera. Ahora, por favor, haz que se vayan. Después de la tormenta, pensé que pasaría por un bajón duro y prolongado. Pero no fue así. Lo que realmente me pesaba no era que se hayan ido, sino darme cuenta de que durante todos esos años, siempre había creído que más allá de ser madre, no tenía otra identidad. Ahora que finalmente me había deshecho de ese papel, pensé que me sentiría vacía, pero en lugar de eso, fue como si me hubiera quitado una capa de plomo que había estado presionando mis hombros. Cuando llegó la primavera, las primeras flores de clemátidia aparecieron en el balcón. Walter le tomó una foto y la compartió en nuestro pequeño grupo de salón comunitario, con un título que me hizo reír a carcajadas: uno de los compañeros más leales en la jubilación, no te regaña, no pide dinero y florece todos los días para entregar fragancia. A mediados de abril, organicé una pequeña fiesta de cumpleaños. No les avisé a los niños ni lo organicé todo. Simplemente invité a Walter, Carla y a algunos amigos que conocí en el salón. Instalamos unas mesas de madera en el jardín del Centro Cultural Comunitario, con flores silvestres en jarrones de cristal. El aire olía a césped recién cortado, a aroma primaveral. Walter me tocó una de mis piezas para piano favoritas de mi juventud, Clair de Lune. Al comenzar la melodía, el tiempo pareció detenerse un instante. Me recosté en la silla, cerré los ojos y escuché la música fluir en la suave brisa. Sentí como si la música trazara un arco lento y elegante para liberar todas las frustraciones, luchas y renacimientos no llorados del año pasado. Alguien grabó esa actuación y también capturó momentos de Walter, yo y nuestros amigos charlando. Más tarde, ese vídeo se compartió en redes sociales. No tardó mucho en difundirse. La mayoría de los comentarios eran de desconocidos, pero decían cosas que me conmovieron el corazón. Ella es la verdadera protagonista. Le envío este vídeo a mi mamá. Ella necesita escuchar esta historia. Tengo 67 años y acabo de mudarme del apartamento que compartía con mi hija. Nunca me respetó. Ahora vivo en una habitación en la posada de una amiga y cada día me siento más feliz que el anterior. No volví a leer los comentarios, pero Carla me enviaba algunos a diario. Siempre decía, mira, tu despertar no solo te está ayudando. Más tarde, le transferí discretamente algo de dinero a Amy. No mucho, lo suficiente para marcar la diferencia, pero no para cambiar nada por completo. Le bastó para mudar a Emma a un apartamento limpio y seguro, pagar algunos meses de alquiler y pagar por adelantado la matrícula. No dejé ninguna nota ni incluí una tarjeta. No estaba tratando de arreglar nada y no iba a permitir que ella regresara a mi vida sin más. Pero Emma era inocente y no debería tener que pagar el precio de la arrogancia de otra persona. Lo que podía dar no era un sacrificio habitual. Era simplemente la bondad básica que un adulto puede ofrecer a otro. Solo quería apoyarla en silencio para que el mundo no la aplastara fácilmente. Esa noche tuve un sueño. En él, Emma me pintaba. Decía, abuela, cuando sonríes, es como si la primavera hubiera abierto la puerta. Pensé que tal vez esta es la imagen que quiero dejar atrás, no una de resentimiento, ni de complacer a los demás, sino una que llegue como la primavera, clara, brillante y sin disculpas. Nunca imaginé que un cartel en la puerta podría hacerme dudar durante tanto tiempo. Esa mañana, Walter sacó un trozo de roble del garaje y dijo que quería reemplazar el letrero de nuestra puerta. Me dijo que, si yo estaba dispuesta, le gustaría añadir su nombre. No respondí de inmediato. En cambio, fui a la cocina y preparé 2 tazas de café. La luz del sol afuera era perfecta, derramándose sobre el sendero de piedra del patio trasero, proyectando un mosaico de sombras. Contemplé la luz moteada durante un buen rato, pero mi mente se remontó a un tiempo mucho más lejano. Durante los últimos 20 años, siempre había vivido bajo el nombre de otra persona. Después de que Frank falleció, me convertí en la señora Delany, la madre de James y Amy,
la abuela de Emma y la viuda Maggie, que todos conocían en el vecindario. No había ningún lugar que realmente me perteneciera. No fue hasta este año que finalmente me di cuenta, no era una extensión de alguien más, no era la responsabilidad de alguien más y no era un monumento a un recuerdo del pasado. Yo, soy yo. Salí de la cocina y le entregué a Walter su café. Él dijo, si estás dispuesto, podemos poner Walter y Maggie Hayes. Negué con la cabeza suavemente. Solo, Maggie me servirá. Parecía un poco sorprendido pero no preguntó por qué. Yo sabía por qué. Esa, M, ya no era la abreviatura de Delaney, ni era necesario que fuera seguida por el apellido de un hombre. Esa, M, era la primera letra de mi nombre. Era Maggie, solo Maggie. Unos días después, recibí una carta de Amy. Era una carta real, escrita a mano, no un mensaje de texto ni un correo electrónico. Su letra era temblorosa y la tinta se había corrido un poco en el papel.